Hola, el día de hoy vamos a hacer una pequeña intervención para el curso de calor y ondas, cuya temática es la tensión superficial. Me presento, mi nombre es Valeria Onesa Hernández Sánchez, soy estudiante de tercer semestre del programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria, adscrito a la Facultad de Ingeniería. Pertenezco al grupo 2 de la asignatura Calor y Ondas para este periodo 2021-1. Antes de hablar de lleno sobre la tensión superficial, veamos algunos conceptos que nos servirán como base para entenderlo un poco mejor. Estos conceptos son la cohesión y la adhesión, recordando que son propiedades características de los líquidos y que sientan las bases de la tensión superficial. Hablemos sobre la cohesión. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es entendida como la fuerza de atracción que mantiene unidas las moléculas de una misma sustancia, o también es conocida como la tendencia que tiene un líquido a permanecer como un conjunto de partículas. Algunos ejemplos de la cohesión son cuando dos gotas de agua coinciden en su recorrido y hacen un contacto. Estas se unen para formar una sola gota. Como podemos observar en la imagen que se encuentra en la pantalla, donde dos gotas que están sobre una hoja, si siguieran su recorrido, estas se encontrarían y formarían una sola gota. Bueno, la fuerza de cohesión no solo se da en los líquidos, esta se da en los líquidos, en los sólidos y en los gases. En el caso de los sólidos, las fuerzas de cohesión son elevadas y se entiende en tres direcciones espaciales. Cuando aplicamos una fuerza, solo permite pequeños desplazamientos de las moléculas entre sí. Cuando cesa esta fuerza exterior, las fuerzas de cohesión vuelven a colocar las moléculas en su posición inicial. En el caso de los líquidos, las fuerzas de cohesión son elevadas. Esto por causa de los puentes de hidrógeno que mantienen las moléculas de agua fuertemente unidas, conformando una estructura mucho más compacta. Estas tienen dos direcciones espaciales y entre planos o capas de fluidos muy débiles. Y en el caso de los gases, las fuerzas de cohesión son despreciables, ya que las moléculas se encuentran en constante movimiento. Ahora hablemos un poco sobre la adhesión. Recordando que la adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen y se plasman superficies de sustancias iguales o diferentes, las cuales cuando entran en contacto y se mantienen juntos por las fuerzas intermoleculares. Algunos ejemplos de adhesión son las gotas de agua, cuando se unen o se adhieren a una telaraña o a una superficie, como es el caso de la imagen que vemos en la pantalla, que podemos observar una gota de agua adherida a las hojas, la superficie de una hoja. Otro ejemplo es cuando utilizamos en construcción el cemento para mantener unidos o juntos los ladrillos. Existen diferentes tipos de adhesión, los cuales son adhesión mecánica, adhesión química, adhesión dispersa, adhesión electrostática y adhesión difusa. En el caso de la tensión superficial nos interesa hablar sobre la adhesión dispersa. Ya conocidos los conceptos de adhesión y cohesión, hablaremos ahora sí sobre la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Bueno, la tensión superficial puede definirse como la fuerza que ejerce un líquido
sobre una determinada superficie. Esto debido a la existencia de una atracción no compensada hacia el interior de este líquido. Sobre las moléculas individuales de esta superficie. O también es conocido como la forma en que se refleja la cohesión entre moléculas de un líquido. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la tensión superficial es la resistencia que ejerce la superficie de un líquido para romperse. Este fenómeno lo podemos asociar con casos cotidianos de la vida para adentrarnos un poco o contextualizarnos un poco. Podemos citar el caso de una gelatina. Si ponemos nuestro dedo sobre una gelatina bien compactada, esta no se va a romper o a deformar a menos que nosotros apliquemos una fuerza mayor. Por el contrario, ella tiende a ondularse. Lo mismo sucede con los líquidos y la tensión superficial en los líquidos. Si colocamos una aguja sobre la superficie del agua, ella se va a mantener y va a crear una especie de ondulación. Bueno, dentro de las propiedades de la tensión superficial encontramos su representación. Esta suele representarse mediante la letra griega gamma, la cual se encuentra en pantalla, o mediante la misma letra griega sigma. Las unidades en las que se expresan la tensión superficial pueden ser en newtons sobre metros o en julios sobre metros cuadrados. Otra propiedad de la tensión superficial es su naturaleza. La tensión superficial depende de la naturaleza de las dos fases expuestas en contacto. En general, una será un líquido y otra será un sólido. Así, la tensión superficial será igual. Esto lo podemos ver en pantalla y en los casos que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, allí se evidenciaban las dos fases. En el ejemplo de la aguja, al sobreponerse en la superficie del agua, encontramos que la aguja es un sólido y la otra parte es un líquido que vendría siendo el agua. La otra propiedad que vamos a mencionar de la tensión superficial es su valor. Bueno, en el caso del valor de la tensión superficial, este depende de las magnitudes de las fuerzas intermoleculares en el seno del líquido. De esta forma, cuando mayor sean las fuerzas de cohesión del líquido, mayor será su tensión superficial. En cuanto a su valor, también tenemos que este disminuye con la temperatura debido al aumento de la agitación térmica, lo que redunda en menor intensidad efectiva de las fuerzas intermoleculares. El valor tiende a cero conforme a la temperatura se aproxima a la temperatura crítica de un compuesto. En este punto, el líquido es indistinguible. El vapor va formándose en fases continuas que no existen una superficie definida entre ambos, desapareciendo en dos fases. Al haber solamente una fase, la tensión superficial obviamente vale cero. Si observamos la tabla que tenemos en pantalla, podemos evidenciar que cada material tiene una tensión superficial, siendo el de mayor tensión superficial el agua y el de menor tensión superficial la acetona. Estos cambios o estas diferencias entre las tensiones superficiales las vamos a ver más adelante en un video explicativo. Bueno, hablemos un poco ahora sobre las causas de la tensión superficial. Al inicio de la intervención, de manera introductoria, mencionamos los conceptos de cohesión y adhesión y dijimos que estos sientan las bases de la tensión superficial. Asimismo, a lo largo de la intervención los hemos mencionado y relacionado un poco.
Pero en este momento vamos a hablar un poco más de lleno de cómo sucede esto, cuáles son las causas de la tensión superficial. Bueno, la tensión superficial se produce debido a que las moléculas de un líquido se atraen entre sí. A esto se le llama cohección, o que el líquido se encuentra coheccionado. Cuando hay una superficie, las moléculas que están justo debajo de la superficie sientan sus fuerzas hacia los lados de manera horizontal y hacia abajo, pero no hacia arriba. Así como podemos observar en la imagen que las moléculas que están debajo de la superficie tienden a estar hacia los lados, hacia abajo, pero no hay moléculas encima. El resultado de que las moléculas se encuentran en la superficie son atraídas hacia el interior. Entonces, para algunos efectos, esta película de moléculas superficiales se comporta en forma similar a la membrana elástica tirante. De ahí, el que nosotros pongamos, por ejemplo, como está en la imagen, el ejemplo que está en la imagen, donde un mosquito se para sobre la superficie del agua y podemos ver cómo se crean pequeñas ondulaciones en el agua. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que las moléculas de la superficie están siendo atraídas al interior, y la fuerza que ejerce el peso del mosquito hace que se cree esa pequeña ondulación, y gracias a la fuerza, a la tensión superficial, esta capa no se rompe. Ahora hablemos un poco sobre en el ámbito físico cómo se desenvuelve la tensión superficial. Bueno, físicamente se define la tensión superficial como la fuerza por unidad de longitud L que actúa de forma perpendicular a cualquier línea o corte en una superficie líquida y tiende a jalar las superficies encerradas. Esta se denota por la tensión superficial es igual a la fuerza sobre la longitud, representando, como dijimos anteriormente, la tensión superficial con la letra griega gamma. Para entender un poco más todo este fenómeno, veamos la imagen que encontramos en pantalla y hablemos un poco sobre ella. Consideremos un aparato que tiene forma de U y que encierra una delgada película de líquido a causa de la tensión superficial. Se requiere una fuerza F para jalar este alambre móvil y para aumentar así el área superficial del líquido. El líquido contenido por el aparato de alambre es una delgada película que tiene tanto una superficie superior como una inferior. En consecuencia, la longitud de dicha superficie se debe aumentar a 2L y la tensión superficial sería igual a la fuerza sobre 2 veces la longitud. Esto es un delicado aparato de este tipo que sirve para medir la tensión superficial de varios líquidos. Por último, veamos un ejemplo que se resuelve con notaciones físicas sobre la tensión superficial. En este caso hablaremos sobre el insecto que hemos mencionado durante la intervención, el cual puede caminar sobre el agua. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, el enunciado nos dice que la base de la pata de un insecto tiene una forma aproximadamente esférica, con un radio de 2.0 por 10 a la menos 5 metros. Los 0.0030 gramos de masa del insecto son soportados igualmente por sus 6 patas. Nos piden que estimemos el ángulo θ para un insecto sobre la superficie del agua, suponiendo
que la temperatura del agua es 20 grados centígrados. Bueno, entonces interpretemos un poco lo que nos dice. Lo que nos dice es que dado un insecto que está en equilibrio, la fuerza de tensión superficial ascendente es igual al jalón efectivo de la gravedad hacia abajo sobre cada una de sus patas. Para solucionar este ejercicio, ya luego de haber conocido, interpretado su planteamiento, bueno, para esto primero vamos a reunir los conceptos o las nociones que tenemos físicas o conceptos sobre todo tensión superficial. Bueno, entonces decimos que para cada pata supone que la fuerza de tensión superficial actúa alrededor de un círculo de radio R en un ángulo θ, como se muestra ahí en el enunciado. Solo el componente vertical Y por coseno de θ actúa para equilibrar este peso, que vendría siendo masa por gravedad. Así, la longitud L se hace igual a la circunferencia del círculo. Por lo tanto, tenemos que L se aproxima a 2pi por R. Por lo tanto, la fuerza ascendente provocada por esta tensión superficial es F sub Y, que vendría siendo la componente vertical. Y esta es aproximadamente la tensión superficial multiplicada por el coseno de θ por L. Y esto a su vez sería una aproximación de 2pi por R por la tensión superficial por el coseno de θ. Esta fuerza de tensión superficial se hace igual a 1/6 del peso del insecto, pues el insecto tiene 6 patas. Bueno, ya conociendo esto, planteamos la ecuación, reemplazamos los valores y hacemos las operaciones matemáticas pertinentes. Bueno, después de haber hecho las operaciones matemáticas y de haber reemplazado, nos queda que el coseno de θ es igual a 0.54. Por lo tanto, θ será aproximadamente 57 grados. De esto podemos deducir que si el coseno de θ hubiese resultado mayor que 1, entonces la tensión superficial no hubiera sido suficientemente grande para soportar el peso de este insecto. Para sustentar lo expuesto anteriormente, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Lo que vamos a hacer es tomar una cuchilla y una aguja y vamos a intentar ponerlo sobre la superficie del agua. Procedemos con la aguja de manera lenta. ¿Listo? Y ahora con la cuchilla. Aparentemente estos dos objetos se encuentran flotando. Sin embargo, esto no es así. Lo que está pasando es que el peso tanto de la cuchilla como de la aguja se distribuyen por la superficie del agua y entran a jugar dos fuerzas, la fuerza de tensión y la fuerza que ejerce el peso de los objetos para que se hundan. Recordando que la tensión superficial es la cohesión de las moléculas, la cohesión y la adhesión de las moléculas que provoca una especie de membrana plástica que hace, como se puede observar, hace que el agua se doble y que no se rompa la capa superficial.